Hola de nuevo. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Supongo que después de leer el título de este audio, ya te haces una idea de lo que vamos a hablar. Todos, en mayor o en menor medida, hemos tenido en alguna ocasión esa molesta sensación de quedarnos completamente en blanco, como si nuestro cerebro hubiera sufrido un cortocircuito que le provocara un apagón, dejándonos la mente absolutamente paralizada, sin saber qué hacer o qué decir según el caso. Como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa en nuestra cabeza, dejándonos bloqueados. Siempre suelo contar aquella anécdota de cuando me puse por primera vez delante de un micro en una emisora de radio. Si me sigues desde hace tiempo, seguro que la conoces. Ni con el papel escrito delante de mí pude continuar leyendo. Yo no me bloqueé, directamente me fui. Durante unos instantes, que a mí me parecieron eternos, no podía ni articular palabra. La pregunta que siempre me hice fue ¿por qué? Sencillamente me pudo el estrés. Debemos saber que no todos los bloqueos mentales son iguales. Los hay de varios tipos, ocasionados por diversas razones y cada uno con consecuencias distintas. Según el bloqueo del que estemos hablando, de la frecuencia y de cuánto se alargue en el tiempo, lo podemos tomar como algo intrascendente, inocuo, sin la más mínima importancia, o como una llamada de atención que no deberíamos pasar por alto. En este audio intentaremos repasar todos los tipos de bloqueos mentales que existen, además, naturalmente, de sus causas. Sin embargo, ya me conoces, no nos vamos a quedar ahí. Quiero decir que no solo hablaremos del problema, en cuyo caso flaco favor te estaría haciendo, sino también de la solución, porque la tiene. Tal vez no puedas evitar sufrir un bloqueo mental de vez en cuando, pero sí podrás superarlo fácilmente siguiendo unas recomendaciones. Si a mí me funcionan, no veo por qué a ti no han de funcionarte. Déjame acompañarte mientras concilias el sueño y hablaremos de los bloqueos mentales. Relajemos primero cuerpo y mente. Busca la posición que te resulte más cómoda para dormir, con la que te sientas más a gusto. Recuerda que siempre puedes colocarte boca arriba, con los brazos a los costados y con las piernas ligeramente separadas. Cierra los ojos si aún no lo has hecho. Intenta que los párpados estén lo más relajados posible. Toma aire profundamente por la nariz. Reténlo un par de segundos y suéltalo lentamente. Lo hacemos otra vez, pero en esta ocasión con la respiración abdominal. Inspira, reténlo, suelta. Nota cómo el abdomen sube y baja mientras que tu pecho permanece inmóvil. Una última vez. Inspira, reténlo y suelta. Ahora intenta visualizar el aire que inhalas como si fuera luz. Con cada inspiración entra un poco de luz en tu interior y con cada exhalación sale todo lo que intoxica tu vida, todo lo que contamina tu mente y tu espíritu. Inhalas luz, exhalas malos pensamientos, preocupaciones, estrés,
ansiedad. Cada vez tu cuerpo se va inundando más y más de esa luz, blanca, serena, purificadora. Poco a poco cada rincón de tu interior se va iluminando hasta que te conviertes en luz. Todo tu cuerpo es luz. Continúa respirando normalmente, sin forzarlo, a tu propio ritmo. Inhalas luz, exhalas luz. Ahora comenzaremos a relajar todo nuestro cuerpo. Empezamos por los pies. Nota cómo se relajan. El pie derecho, el pie izquierdo. Centra tu atención ahora en las piernas. Siente su peso. Tobillos, pantorrillas, muslos. Nota cómo se relajan. Pierna derecha, pierna izquierda. Ambas quedan completamente relajadas. Toma conciencia de tu cadera. Sientes cómo se relaja, cómo se relajan tus glúteos. Piensa ahora en tu abdomen, que sigue balanceándose con cada respiración. Nota cómo se relaja también. Tu pecho, que permanece inmóvil, también se va relajando. Siente ahora tu espalda. Sientes que cada vez pesa más y más. Desde la cadera hasta el cuello, todos los músculos de la espalda quedan completamente relajados. Notas como ya no hay tensión en ella. Notas los hombros, que lentamente se van relajando también. Nota cómo caen. Presta atención ahora a los brazos. Tu brazo y antebrazo derecho. Tu mano derecha. Los dedos de esa mano. Todo queda relajado. Tu brazo y antebrazo izquierdo. Tu mano izquierda. Los dedos de esa mano. Notas el peso de ambas extremidades. Dirigimos ahora nuestra atención al cuello. Visualízalo. Notas cómo los músculos se van relajando también. La mandíbula, las mejillas, los labios, la frente, el cuero cabelludo. Todo queda completamente relajado. Sigue respirando, lenta y serenamente. Con cada respiración sientes como tu cuerpo se va relajando más y más. Siente cómo resplandeces de paz, de bondad, de gratitud, de calma,
de compasión, de amor. Continúa respirando suavemente. Recuerda que ahora eres luz. Solo respira tranquilamente. Podríamos definir el bloqueo mental como un estado psicológico que aparece sin previo aviso, por medio del cual una persona se ve incapaz de realizar o continuar una tarea, sea cual sea, o simplemente seguir funcionando con normalidad. No obstante, si bien no es algo precisamente agradable, según las circunstancias, también hay que decir que es razonablemente común. Por norma general, acaba rápidamente y retomamos la concentración en pocos segundos. Quiero decir que si te sucede muy de vez en cuando, no tienes de qué preocuparte. Como te decía, es completamente normal. Nadie escapa de eso, al menos en alguna ocasión. En estos casos hablamos de un simple bloqueo cognitivo sin mayores consecuencias. Por ejemplo, estás hablando con alguien y de repente se te cruza un pensamiento por la cabeza y te quedas en blanco, o estabas haciendo algo, realizando alguna tarea, y de pronto olvidas lo que estabas haciendo. La mayoría de las veces se trata de un simple lapsus de concentración, que puede haber sido ocasionado hasta por una simple falta de descanso, o incluso por una mala alimentación. Aunque también es verdad que otras veces, de hecho la mayoría, hay algo más detrás. Entenderás que no es lo mismo el bloqueo creativo que sufre un artista que un bloqueo provocado por el miedo o por una elevada carga emocional o por ansiedad o por estrés o por todo a la vez, como me ocurrió a mí en aquella desafortunada ocasión. Lo que nos lleva a preguntarnos cuántos tipos de bloqueos existen. Básicamente existen dos tipos de bloqueos, el bloqueo mental y el bloqueo emocional. El primero, el bloqueo mental, se manifiesta como una incapacidad de pensar de manera clara y creativa, incluso de quedarnos completamente en blanco, de tal manera que nos impide tomar decisiones, generar ideas o encontrar soluciones a los problemas, o sencillamente paralizarnos. Las causas pueden ser varias, por ejemplo la sobrecarga de información, lo que puede de alguna manera colapsar nuestra mente. Otra causa muy común es el estrés y la presión, por ejemplo, la presión del tiempo, o por una elevada carga de trabajo con la que nos vemos superados y nos bloqueamos porque no sabemos ni por dónde empezar. En estos casos, nuestro cerebro intenta protegerse de la inundación, podríamos decir, apagándose. Puede ser debido también a la presión provocada por cumplir las expectativas, propias o ajenas, ante el miedo al fracaso, ante la percepción de no ser demasiado buenos en algo, o cuando nuestras creencias limitantes nos llevan a padecer el llamado síndrome del impostor. Ya sabes, cuando pensamos que no somos merecedores de nuestros logros y que todo se debe a la suerte. En estos casos, el sujeto se siente vulnerable porque se considera incapaz de gestionar o afrontar situaciones concretas, ya que no se siente preparado, algo que produce ansiedad, de tal manera que el cerebro se bloquea
para dejar de sentirla. A veces ocurre por eso que llaman parálisis por análisis. Ya sabes, debemos resolver un problema y no sabemos cómo hacerlo. O debemos tomar una decisión y nos cuesta decidir. Así que entramos en un bucle dándole vueltas a lo mismo sin poder salir de ahí. Puede ser debido incluso a una simple falta de motivación o de interés. En estos casos, la falta de implicación y compromiso nos impide concentrarnos o tomar decisiones, lo que muchas veces nos lleva a la procrastinación y al estancamiento. Aunque existe otro motivo más por el que nuestro cerebro se puede bloquear, uno especialmente desagradable y del que hemos hablado muchas veces, la depresión. Este trastorno suele provocar un bloqueo que tiende a ser intenso debido al constante flujo de pensamientos negativos y derrotistas que consiguen desbordarnos, impidiéndonos pensar con claridad. Por otro lado, tenemos los bloqueos emocionales. Como su propio nombre indica, este tipo de bloqueos inciden directamente en nuestra forma de sentir y en la manera de relacionarnos con nosotros mismos y con nuestro entorno, lo cual nos puede llevar incluso al estado del que hablábamos hace un momento, a la depresión. En cierto modo están todos relacionados y también pueden obedecer a varios factores. Pueden ser ocasionados por una falta de conexión con las emociones, es decir, por una baja inteligencia emocional. También por una educación represiva o por traumas no resueltos durante la infancia, como pueden ser las pérdidas excesivamente tempranas. También pueden estar ocasionados por un entorno de continuo y elevado estrés y tensión, o incluso por una sobrecarga de culpa. Puede ser producido por una experiencia traumática. Está demostrado que el estrés postraumático suele llevar aparejado el bloqueo mental y emocional. Tenemos también el llamado bloqueo por represión. Este se da cuando suprimimos, sea consciente como inconscientemente, emociones y sentimientos difíciles o dolorosos. Está también el bloqueo por negación. En este caso tendemos a minimizar o incluso a negar determinadas emociones con el fin de evitar el dolor. Algo que por otro lado es del todo contraproducente, porque dichas emociones tarde o temprano volverán y además suelen hacerlo multiplicadas. Un ejemplo claro de ello lo tenemos en el duelo. Nos guste o no, en algún momento deberemos hacerle frente. Otro tipo de bloqueo emocional, y en cierto modo relacionado con el anterior, es el bloqueo por miedo. Hablamos, por supuesto, del miedo a enfrentar emociones o sentimientos dolorosos o excesivamente intensos, lo que nos impide expresarlos y obviamente procesarlos adecuadamente. Algo que nos provoca ansiedad y una manifiesta incapacidad para resolver los problemas. También existe el bloqueo por sobrecarga emocional, cuando las emociones y sentimientos son tan intensos que simplemente desconectamos con el fin de protegernos. Nos queda el bloqueo por condicionamiento social o cultural, en el que las influencias sociales y culturales nos enseñan a reprimir ciertas emociones y sentimientos que no se consideran aceptables, lo cual, como comprenderás, tiene de todo menos de beneficioso. Como ves, los bloqueos mentales pueden darse por múltiples razones, como múltiples son las consecuencias. Nos anulan la toma de decisiones, nos merman la creatividad, la concentración, la inspiración, la lucidez, el rendimiento o la memoria.
y otras veces nos impide mantener relaciones saludables, bien sea con nosotros o con nuestro entorno. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el cerebro actúa de esa manera? Bueno, la respuesta ya la hemos apuntado en todo lo anterior. La mayor parte de las veces hablamos de un mecanismo de protección, de defensa, que se activa automáticamente. Ante la inundación interna, nuestra masa gris simplemente decide detener cualquier proceso para aliviar la carga. Imagínalo como una red eléctrica que se sobrecarga, y antes de que todo salte por los aires o de que aparezca un fuego, el sistema sencillamente se apaga para autoprotegerse. Quiero insistir en que todos nos sentimos bloqueados alguna vez. Sin embargo, como hemos visto, la mayoría de las veces hay algo detrás a lo que debemos prestar atención. En este sentido es importante destacar que la frecuencia y el tiempo que dure el bloqueo nos da la pista de si debemos o no preocuparnos. En cuanto a los bloqueos mentales se refiere, sean cuales sean los motivos, en circunstancias normales, en cuanto disminuye la presión, normalmente desaparecen, por lo que no suelen durar demasiado. Otra cosa es que te ocurra regularmente y que el bloqueo se perpetúe en el tiempo durante semanas o meses. En ese caso hablamos de una alarma que nos indica que algo hay que arreglar. Claro que es posible que ni siquiera seamos capaces de saber que vivimos en un bloqueo. Según los expertos, existen ciertas señales o indicios que nos pueden indicar que estamos atravesando un bloqueo que nos impide avanzar. Uno de los más comunes es la evitación. Evitamos a toda costa determinadas actividades o eventos o experiencias por miedo a no estar a la altura o por miedo a ser rechazados. Es posible que experimentemos un nerviosismo continuo, falta de motivación, sensación de vacío, problemas de concentración, problemas en el rendimiento o en el ámbito sexual, agotamiento físico y mental, procrastinación o cambios en los hábitos de sueño y alimentación. No digo que todos estos síntomas se deban necesariamente a que sufres un bloqueo, pero parece ser que suelen ir aparejados. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para salir de un bloqueo mental o emocional? Depende del motivo que nos produce ese bloqueo. Cuando es un simple lapsus de memoria, puedes dar un paso atrás e intentar recordar, algo así como reiniciar el proceso, refrescar la mente. A veces, con cerrar los ojos unos segundos y respirar profundamente un par de veces, se soluciona. En este sentido es importante destacar que cualquier práctica regular de meditación te ayudará a mantener la mente más relajada, más atenta y más capacitada para manejar el estrés, además de reducir la dispersión de tus pensamientos y favorecer la lucidez, la concentración y la conexión de ideas. Si no lo has hecho nunca, te sugiero empezar con algún sencillo ejercicio. No obra milagros, pero ayuda como no te haces una idea. Y no solo en los bloqueos mentales, sino también en los emocionales. En cualquier caso, si a eso le añades una generosa ingesta de agua, una alimentación sana y equilibrada en nutrientes, una correcta higiene del sueño y algo de ejercicio físico, tienes el pack completo. Podríamos decir que tienes la mitad del trabajo hecho. Te recuerdo que algo muy importante que logras con el ejercicio físico es oxigenar tu cerebro, lo que implica que te ayuda a reflexionar, a pensar con claridad, a poner en orden tus ideas y a despejar la mente. Todo un antídoto para los bloqueos mentales. Eso sin contar que mejora tu estado de ánimo, pues
puesto que favoreces la producción de dopamina. Tal vez eso de caminar o de correr o de ir al gimnasio te aburra un poco. Vale. También puedes utilizar el baile para lograr casi lo mismo. No importa si no sabes. En definitiva, se trata de moverse, de desentumecer el cuerpo, de hacer que el corazón bombee más sangre a tu cerebro. Y si lo haces con música alegre y desenfadada, sobre la que además puedas cantar, mejor que mejor, puesto que estarás aumentando la liberación de tensión. Puedes crear tu propia lista de canciones y tenerla siempre a mano para estas ocasiones. Si sufres un bloqueo por una situación puntual que te produce cierto estrés y ansiedad, por ejemplo porque tienes que presentarte a un examen, o porque tienes una entrevista de trabajo a la vista, o porque tienes que hablar en público, o por cualquier razón que sientas que te satura emocionalmente, una buena solución es la visualización de imágenes que representen calma y tranquilidad. Puedes acompañarlo con música relajante si lo deseas. Se trata, en definitiva, de evitar la sobrecarga del cerebro y, por añadidura, el bloqueo. Si lo que te bloquea es el exceso de tareas, aunque parezca un contrasentido, lo mejor que te viene es hacer una pausa. Eso evitará que entres en bucle y que pierdas el tiempo dándole vueltas sin lograr nada. Un receso te permitirá resetearte, por así decirlo. Distráete, ponte a hacer otras cosas que no requieran de demasiado esfuerzo por tu parte. Puedes ponerte a leer o dar un corto paseo, como si es mirar por la ventana. Puedes hacer un descanso para prepararte un té o un zumo de frutas, o para llamar a esa persona con la que hace tiempo que no hablas. Se trata, en definitiva, de hacer cualquier cosa que te ayude a reconectar con el presente, a olvidar los pensamientos negativos y a relajarte un poco. Luego, ponte a la tarea. Simplemente actúa. Pero ojo, las tareas una por una, centrando tu atención exclusivamente en la que tienes delante. Puedes hacer de la organización un aliado perfecto. Empieza por apuntar todo lo que tienes o deseas hacer y luego organízalo por orden de urgencia e importancia. Tómalo como una inversión que te ayudará a gestionar tu tiempo de forma más eficiente y productiva. Algo que te puede venir muy bien es hablarlo con alguien que te pueda orientar. A veces ayuda a hablar con alguien con más experiencia que uno, que nos pueda dar algunos consejos o asesorar sobre cómo debemos actuar. Aunque dependiendo de la situación, otras veces es incluso mejor hablar con alguien completamente ajeno, que nos pueda aportar cierta frescura o, quién sabe, tal vez algún método que ni nos habíamos planteado. Recuerda que la creatividad se nutre de conocimientos dispares. Y hablando de creatividad, si lo que sufres es un bloqueo creativo, debes saber que hasta los mejores artistas lo tienen de vez en cuando. Empieza por no desanimarte. Debes saber que solo es un bloqueo pasajero y que pronto acabará. Piensa que uno no deja de ser creativo de la noche a la mañana. Tu creatividad sigue dentro de ti. Solo es posible que tengas algún grado de saturación, o de desmotivación, o de falta de concentración, o de descanso. Tal vez solo necesites ganar algo de perspectiva, alejarte un poco, incluso cambiar de actividad durante un tiempo. Haz cosas nuevas, visita nuevos lugares que te inspiren. En cualquier caso, las recomendaciones que hemos mencionado también te servirán, en especial meditar, dormir y moverte. Según diversos estudios, el simple acto de caminar
aumenta la actividad creativa. Y procura no olvidar aquella frase de Albert Einstein que dice: la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Pues eso, no te olvides de divertirte. Todas estas recomendaciones son más que efectivas para superar bloqueos mentales. Sin embargo, con los bloqueos emocionales, la cosa no es tan simple como dar un paseo, que ayuda, sin duda, pero me temo que no es suficiente. Aquí entran en juego nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros miedos y en muchos casos nuestro dolor. Como siempre te digo, un terapeuta es el mejor camino para superarlo. Pedir ayuda. Nadie como un profesional para ayudarte a abordar y procesar emociones reprimidas o conflictos no resueltos que tal vez lleves arrastrando toda tu vida. Además te ayudará a controlar tus emociones, algo que resulta vital para nuestra salud mental. Claro que antes debes ser consciente de que estás atravesando un bloqueo y, como es lógico, inmediatamente después a aceptarlo. Naturalmente entiendo que acudir a un profesional no siempre está a nuestro alcance, a veces por falta de tiempo o por falta de recursos o simplemente porque no lo consideramos necesario. En ese caso, que sepas que existen técnicas que puedes llevar a cabo para explorar tus emociones. Por ejemplo, por medio de la escritura o de cualquier expresión artística. Otra cosa que deberás lograr es aprender a identificar, entender y manejar tus emociones y sentimientos de manera saludable. Como hablamos antes, a esto se le llama inteligencia emocional. Aprende a desarrollarla, te vendrá muy bien. Por último, una red de apoyo puede ser de lo más útil. Tal vez no quieras acudir a un profesional, pero seguro que existen más personas por ahí con un problema similar al tuyo que se reúnen para cambiar impresiones y compartir experiencias. Unirte a un grupo de este tipo es una muy buena opción. En cualquier caso, también sirve la familia y los amigos. En definitiva, es hablar, hablar y hablar. Es importante que te escuches, puesto que eso te ayuda a alejarte un poco de la situación y observarla desde un punto de vista más objetivo. Además de que otras personas nos pueden aportar soluciones enfocadas desde otras ópticas, ayudarnos a pensar, sacarnos del círculo vicioso en el que nos encontramos. Todos nos bloqueamos alguna vez. No debes sentirte diferente cuando te ocurra. Eres un ser humano y es parte de nuestra condición. Nuestro cerebro vive para protegernos a toda costa, tanto si el peligro es real como si no lo es, y por eso nos bloquea. Pero tampoco hay que tomárselo a mal. Él hace lo que cree que tiene que hacer. La razón última para lo que está diseñado, para mantenernos con vida y a salvo. Y... espera, ¿qué estaba diciendo? Bueno, ya me acordaré. Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.